Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 24, donde dice: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero si Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba. Comienza diciendo este versículo: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Tengas en cuenta que en el cuerpo humano los miembros más decorosos no tienen necesidad, es decir, no necesitan un trato especial, como ocurre con los otros, ya que las partes presentables no requieren que se les cuide de una manera diferente. Sigue diciendo este versículo: pero Dios ordenó el cuerpo. Como dice aquí, sin embargo, Dios ordenó, es decir, organizó el cuerpo de una determinada manera. Por otro lado, el verbo expresa literalmente la idea de mezclar algo para darle una determinada forma. Y es por eso que Dios hizo los ajustes necesarios para la armonía del cuerpo. Sigue diciendo este versículo: dando más abundantemente honor al que le faltaba. En esta organización divina, dispuso los miembros de tal manera que recibiesen honor aquellos que le faltaba. Los miembros aparentemente menos importantes son esenciales para el desarrollo de la Iglesia, equipándolos a todos en igualdad de vida, como señala el versículo 13. La gran lección que surge de la enseñanza del apóstol, establecida por equiparación del cuerpo natural con el espiritual, es que la Iglesia es en soberanía de Dios que estableció por creación el cuerpo humano sin que nadie le aconsejara cómo debía de hacerlo. Y por esa misma razón el hombre no tiene autoridad para modificar nada en su propio cuerpo. De ahí que el Señor dijo: ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Mateo capítulo 5 y versículo 36. Y de esa misma manera hace en la Iglesia, colocando en soberanía cada miembro donde Él quiso, de modo que los que son más débiles reciban una atención especial e incluso superior a los fuertes. La edificación de la Iglesia no es asunto de hombres, sino obra de Dios, como el Señor afirma: yo edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Comienza diciendo este versículo: para que no haya desavenencia en el cuerpo. La estructuración del cuerpo conforme al propósito de Dios tiene un objetivo que es la armonía de todos los miembros, dicho negativamente para que no existan cismas, como literalmente se lee divisiones. Este era uno de los problemas más graves en la iglesia en Corinto. Note que Dios ordena los miembros en la iglesia para que no haya diferentes propósitos e intereses divergentes que produzcan desavenencia en el cuerpo, como así señala en esta epístola el capítulo 1, versículo 10 y el capítulo 11, versículo 18. Todos los miembros son necesarios, por tanto, no debe de haber intereses personales que distorsionen esta realidad. Sigue diciendo este versículo: sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En lugar de
envidias y conflictos, los miembros deben de ocuparse los unos de los otros, cooperando en la manifestación del conjunto como cuerpo activo. Y esta es la consecuencia lógica de la pertenencia al cuerpo. El bien común conduce a la armonía del cuerpo, ya que cada miembro debe de estar dispuesto a cumplir la función que le ha sido asignada, sirviendo a los demás. La primera carta de Pedro capítulo 4 y versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto cumple la enseñanza del apóstol, ya que cada miembro se ocupa de los otros en servicio de ayuda mutua. Cada uno debe de sentir una sana preocupación por los demás como expresión genuina de amor. El problema, en Corinto, se extiende en diversas formas a lo largo del tiempo, ya que había en aquella iglesia creyentes orgullosos, con los que tenían como si fuese adquirido por esfuerzo personal, menospreciando a quienes no tenían uno con manifestaciones visibles. Y estos se desentendían de los demás, buscando su lucimiento personal y resistiendo con ello no solo el buen hacer del cuerpo, sino la unidad espiritual en Cristo. Note que es necesario y preciso entender que el único privilegio del cristiano es servir a Dios y a los otros como Él fue servido por Cristo. La entrega suprema del Salvador en bien de los perdidos supone un ejemplo único para cada cristiano, al hacerse obediente hasta la muerte de cruz, demandando a todos ese mismo sentir, como así nos enseña en Filipenses capítulo 2 y los versículos 5 al 8. Continúo ahora con el versículo 26, donde dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Comienza diciendo este versículo: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. La interrelación de los miembros se pone de manifiesto en el compartir del sentimiento con otros. Y así puede ocurrir que uno de ellos padezca, es decir, esté en sufrimiento, ya que los pesares de éste son compartidos por los restantes miembros porque están ligados entre sí. Una enseñanza ampliamente expresada que ya se consideró anteriormente en el capítulo 10, versículo 24. Dicho de otro modo, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Romanos capítulo 12 y versículo 15. El apóstol inicia ahora la relación y experiencia de identidad refiriéndose a los que sufren, quienes tienen tribulaciones o dificultades. Generalmente estos son más abundantes que el gozo y la alegría. La relación entre miembros permite compartir los conflictos y asociarnos además en las tristezas con los que sufren. En ocasiones es más fácil que alegrarse cuando otro es honrado. El compartir la pena recibe la recompensa de la gratitud. No sufrir con el mal del hermano es deleitarse o mostrar indiferencia en el mal ajeno. Y nótese que hay una solemne advertencia en este sentido, cuando dice: el que encarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra en la calamidad no quedará sin castigo. Proverbios capítulo 17 y versículo 5. También es la consecuencia de la ley de la siega y de la siembra. Gálatas capítulo 6, los versículos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La expresión suprema de este comportamiento está en el Señor mismo, ya que Cristo lloró con aquellos que lloraban, como hizo con motivo de la muerte de su amigo Lázaro, asociándose a las lágrimas en aquella ocasión. El Evangelio de Juan, capítulo 11, y los versículos 33 al 35 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por otro lado, nótese que proféticamente se habla de esta asociación, cuando dice: en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Isaías capítulo 63, versículo 9. Los males ajenos, y especialmente lo de nuestros hermanos, deben movernos a misericordia. De igual modo, la miseria del mundo y las lágrimas de los oprimidos, en un mundo donde la identificación y el consuelo no están presentes. Por eso la palabra de Dios dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Eclesiastés capítulo 4 y versículo 1. Dios demanda a sus hijos la práctica de la misericordia manifestada en el sufrir con quienes están padeciendo, o de otro modo, como dice el apóstol a los romanos: llorad con los que lloran. Sigue diciendo este versículo: y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La vinculación que permite compadecerse, esto es, padecer con otro, también comporta el gozo de quien es honrado o alabado, también glorificado, esto es, recibe un alto reconocimiento u honor, de manera que todos los miembros del cuerpo se regocijan. Los creyentes se gozan en la participación del gozo ajeno, compartiéndolo, esto es, gozándose con aquellos que se gozan. Y especialmente tiene que ver con el hermano, ya que así lo exige el entorno textual próximo en el que el apóstol trata de la relación entre hermanos. Pero con todo, no significa que la alegría sana, el gozo propio de un incrédulo, no deba ser motivo de gozo también para el cristiano. Note que es un mandato extenso, tanto para los creyentes como para con otros. Sin duda, debe de manifestarse prioritariamente con los hermanos. Ahora bien, solo la gracia de Dios hace posible que uno pueda congratularse y sentir como propio el gozo ajeno. Es la consecuencia de amar al prójimo como a uno mismo, como así nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y versículo 27. La satisfacción íntima con los logros y éxitos de los demás es evidente del nuevo nacimiento y de la transformación personal por la acción del Espíritu Santo. Pero es lo contrario al egoísmo propio de la carne, que es estar lleno de envidia. Tito capítulo 3 y versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, y aborreciéndonos unos a otros. No se trata de gozo hipócrita,
sino del real que da gloria a Dios y le agradece las bendiciones que otros reciben. La alegría profunda por el gozo de otros ha de manifestarse especialmente entre hermanos en Cristo, glorificando a Dios por las bendiciones otorgadas a otros miembros del mismo cuerpo. Pero es difícil resistir la envidia, por lo que es muy difícil gozarse con las bendiciones ajenas. Tengas en cuenta que la envidia corroe al envidioso, ya que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Cruel es la ira e impetuosa el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios capítulo 27 y versículo 4. El amor satisface y comparte la alegría del que es honrado. Continuará con el versículo 27, donde dice: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Comienza diciendo este versículo: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. La demanda del versículo anterior tiene su alcance en que todos sufren y todos se gozan, a causa de ser miembros del cuerpo. Si no ocurre así, hay algo incorrecto o no se pertenece al cuerpo. Por esta causa el apóstol, conocedor de la realidad espiritual de los creyentes en Corinto, que aun a pesar de las muchas faltas, han creído verdaderamente, afirma que vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno solo y cada creyente es miembro en ese cuerpo, ya que los corintios formaban parte en ese cuerpo que es la Iglesia. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 2 dice: A la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Siendo cuerpo de Cristo, son la Iglesia, pero siendo también una Iglesia local, son en particular de esa condición y también dignidad. Tengas en cuenta que la Iglesia no es la suma de las que se llaman iglesias locales, sino que éstas son la expresión en el tiempo y espacio de la única Iglesia. El Señor habita en ellos como su templo, y son gobernados por el Espíritu, dando Dios la forma orgánica propia que manifiestan sus acciones como cuerpo. Es necesario hacer notar la ausencia del artículo definido de relación con el cuerpo, de manera que está apelando a la totalidad de lo que es el cuerpo de Cristo. Por consiguiente, la Iglesia en Corinto no puede ser otra cosa que una unidad, donde no deben manifestarse las divisiones. Sigue diciendo este versículo: y miembros cada uno en particular. La unidad del cuerpo exige la multiplicidad de miembros, individualmente miembros unos de otros. Romanos capítulo 12 y versículo 5 dice: Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y también Efesios capítulo 5 y versículo 30 nos dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esta es una realidad incuestionable, y note que el apóstol no escribe sobre lo que debía de ser cada uno, sino de lo que realmente es el cuerpo de Cristo, ya que no se trata de obedecer a la indicación apostólica del versículo anterior, sino que todo verdadero cristiano es así por principio de vida.
Quien no es de este modo, pudiera ser que se engañe a sí mismo y no pertenezca al cuerpo. El comportamiento ideal establecido en el pasaje se ve limitado muchas veces por la imperfección que origina no andar en el Espíritu. Pero Gálatas capítulo 5 y versículo 16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El creyente prosigue al blanco, progresando en la vida cristiana cada día. Por eso nos dice en Filipenses capítulo 3 versículo 12 y versículo 14: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y el versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es necesario comprender claramente la individualidad consistente en el cuerpo y la multiplicidad de los particulares que son miembros dentro de ese único cuerpo. Al mismo tiempo, la relación que cada uno tiene con Cristo, cabeza del cuerpo, hace que se guarde también interrelación de unos miembros con otros. Y voy concluyendo con esto. Como dice la palabra de Dios, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Note que el punto teológico de Pablo acerca de la naturaleza del cuerpo de Jesucristo ha llegado ahora a una ampliación muy práctica, ya que los cristianos de Corinto debían preocuparse los unos por los otros, porque todos son parte del mismo cuerpo. Y cada cristiano que no es una abeja es una avispa. Las personas más peleonas son las más inútiles y aquellas que son las más felices son las personas apacibles. Son, por lo general, los que están haciendo más para Cristo. Amigo y amiga oyente, vivimos en una sociedad que se llama posmoderna, que cada individuo se preocupa por lo general de sí mismo. En cambio, le importa bien poco cómo lo esté pasando su vecino, su compañero de trabajo o su vecindad, ya que solamente se preocupan de sí mismos. Sin embargo, a través de los siglos, los cristianos han demostrado que no solamente se han preocupado de ellos mismos, sino también de la sociedad que les tocó vivir a cada uno en su tiempo. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 39, nos dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cabe hacerse una reflexión y es la siguiente: ¿cómo cambiaría esta sociedad si hiciera la voluntad de Dios? Sería una sociedad completamente distinta, en la cual los seres humanos se preocuparían los unos de los otros. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú intentas por tus propios medios hacer la voluntad de Dios, seguramente estarás fallándole en la mayoría de las veces que lo has intentado, ya que solamente por el Espíritu Santo de Dios es que se puede hacer la voluntad de Él. Pero para ello es completamente necesario aceptar lo que Dios te ofrece por su gracia, y es la salvación en Cristo Jesús, ya que Él fue a la cruz y lo hizo a favor del pecador y la pecadora, arrepentido y arrepentida que vienen a Él, pidiéndole perdón por sus pecados y prometiendo seguirle el resto de sus vidas. Es por ello que si tú aún todavía no has invitado a Jesucristo a que venga a tu corazón, ni has tomado la decisión de seguirle, pues ahora puedes hacerlo. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di conmigo: Señor Jesús, me confieso una persona pecadora y vengo a ti en arrepentimiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Prometo
seguirte todos los días de mi vida y quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.